¿Alguna vez te culparon por algo que no se pudo demostrar? Una travesura que a pesar de que tú no la cometiste, aún así se te fue culpado y castigado, simplemente porque no había evidencia suficiente que respaldara tu inocencia, pero sí había testigos que te señalaron como el culpable. Pues eso es exactamente lo que muchos creen que le ocurrió a Buddy Wire, un tesorero del estado de Pensilvania, quien fue condenado sin pruebas sólidas. Robert Buddy Wire nació el 21 de noviembre de 1939 en St. Charles, Missouri. Se graduó de una licenciatura en Ciencias Políticas y Contabilidad del Allegheny College. Dwyer estaba fuertemente adentrado en la política, puesto que fue elegido para la Cámara de Representantes de Pensilvania en 1964 y fue reelegido en dos ocasiones más, en 1966 y en 1968. Después, Dwyer realizó una campaña para convertirse en el senador estatal de Pensilvania y ganó el puesto. Para 1980, Robert realizó otra campaña, pero esta vez era para conseguir un cargo estatal y se le asignó el cargo tesorero. En 1984, realizó otra campaña para seguir con el mandato del cargo, logrando una victoria arrasadora contra el demócrata y ex auditor general Al Benedict, afirmando que transformó su departamento de tesorería, pasando de ser el más antiguo al más moderno, logrando así ahorrar millones de dólares cada año. Pero antes de que Dwyer fuera el tesorero, durante el periodo de los años 1979 y 1981, los empleados de la Mancomunidad de Pensilvania pagaron de más de sus impuestos. Para esto, el Estado requirió contratar una empresa externa para poder calcular los reembolsos a los empleados. Y es ahí donde entra el contrato por $4.6 millones de CTA, Computer Technology Associate, que Dwyer aceptó para poder calcular cuánto se debía reembolsar a los empleados. Pero a inicios de 1984, Genesis Chapman notó discrepancias e irregularidades en el contrato de CTA con Robert, por lo que este contactó a otra empresa de contabilidad e informó sobre el contrato. Los funcionarios de la empresa Arthur Young & Associates confirmaron que el contrato era excesivamente caro. En junio de 1984, el auditor general de Pensilvania informó al FBI sobre un posible soborno, y para fines de julio, Janice R. Kincaid declaró que hubo un acuerdo entre CTA y Robert Dwyer, ya que ella mencionaba que la empresa le daría a Robert $300,000 para que éste le cediera el contrato. La adjudicación de este contrato fue investigada por fiscales federales, y para cuando Robert se enteró de la investigación, intentó entorpecer la misma, alegando que el fiscal no tenía el poder para realizar un proceso legal y ocultando evidencias al FBI sobre el contrato. Finalmente, Dwyer fue acusado por el gran jurado federal por recibir un soborno de $300,000 para aceptar el contrato millonario por parte de CTA. Ante tal situación, Robert se propuso hacerse una prueba del polígrafo, en el cual si lograba pasarlo, pedía que se le deslindara de la acusación, pero el Estado se negó a la propuesta. Después, el gran jurado federal acusó a otras 6 personas de estar involucradas en el trato, pero el único que importa aquí, y quiero que se aguarden su nombre, es William T. Smith, quien era amigo de Dwyer. En 1985, en el juicio, Smith testificó que nunca sobornó a Dwyer, sino que fue Torquato, quien en ese momento era propietario de CTA, pero Robert había negado el dinero del mismo. Por el lado contrario, el testimonio de Torquato era lo contrario, puesto que él declaró que fue Smith quien le ofreció el dinero a Dwyer por el contrato. En agosto de 1984, William Smith no pasó su prueba de polígrafo, y antes de su juicio, que fue el 27 de octubre de 1984, Smith declaró que él sí le había ofrecido el dinero, y además declaró que Dwyer sí aceptó el trato. Y ya en el juicio de Dwyer, realizado en 1986, Smith testificó en contra de él, con la esperanza de reducir su propia condena, cosa que no pasó. Ya en el juicio de Dwyer, se reveló que este mismo buscaba la aprobación de una legislación especial que le ayudaría a recuperar los pagos de FICA, que es la Ley Federal de Contribuciones al Seguro. Además de que en una cinta de computadora confiscada de la CTA, se mostraba que Dwyer estaba próximo a recibir un pago de $300,000 por la adjudicación del contrato. En el mismo juicio, también hubo 4 testimonios independientes que corroboraron los testigos de Torquato y Smith, el cual este último dio la misma declaración que había dado antes en su acuerdo de culpabilidad. Dwyer mencionó que la adjudicación del contrato no era por un soborno, sino que fue a recomendación de su grupo de trabajo, y todo esto lo dijo cuando fue él mismo quien llevó personalmente todos los asuntos relacionados al contrato, tan solo 6 días antes de su adjudicación.
La empresa de Arthur declaró que esta misma le había propuesto un contrato mucho más barato que el de CTA y de que también se tenía conocimiento de otras 16 empresas que luchaban por el contrato con Dwyer, pero que este nunca contestó a ninguno de estos. Dwyer negó haber cometido alguna irregularidad, afirmando que después de firmar el contrato, Smith únicamente le ayudó de manera monetaria con su campaña. Durante el juicio, el abogado de Dwyer preguntó al fiscal Jim West si podía desestimar los cargos de Dwyer si renunciaba al cargo de tesorero. West se negó a desestimar los cargos solo por renunciar al cargo. Sin embargo, propuso que si Dwyer se declaraba culpable por el cargo de aceptación de sobornos, únicamente caerían sobre él 5 años de condena máximos, siempre y cuando este mismo renunciara al puesto. Dwyer se negó a tal propuesta y dejaría de hablar en su juicio. No se defendió, no testificó y ya no dio más declaraciones. Por su parte, el abogado de Dwyer no presentó testigos de defensa, ya que pensó que el gobierno no tenía muchas pruebas en contra de él. El 18 de diciembre de 1986, Dwyer fue declarado culpable de 11 cargos de conspiración, fraude postal, perjurio y transporte interestatal en ayuda de la extorsión, y en consecuencia recibió una sentencia de hasta 55 años de prisión y una multa de $300,000. Su sentencia fue programada para el 23 de enero de 1987 para ser realizada por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Malcolm Moore. A Carolyn Edwards se le hizo emocionalmente difícil condenar a Dwyer, ya que en sus palabras es un hombre de muy alta integridad y simplemente cometió un error. Dwyer, por su parte, después de escuchar el veredicto final, dijo lo siguiente: Este es un día triste y conmocionante para mí, totalmente increíble. Soy totalmente inocente de todos estos cargos y no sé cómo pudo suceder esto. Para hacerte de Dwyer, la ley de Pensilvania establecía que Dwyer no podía ser destituido hasta su sentencia en enero, y a vista de ello, Dwyer declaró que hasta que se resolviera la apelación de su caso, él seguiría ejerciendo su labor de tesorero, sin paga. El 15 de enero de 1987, realizó una reunión en su casa, donde estaba presente su secretario de prensa, James Doug Horshock, y el tesorero adjunto, Don Johnson, donde se discutió la idea de realizar una conferencia. Su secretario y el tesorero tenían miedo de que Dwyer acusara a alguien del gobierno y algo similar, pero este les dijo que no haría nada de eso. Simplemente agradecería a su personal y amigos. Al día siguiente, Dwyer y su esposa fueron a ver a su abogado Paul Killian. Este les pidió a Dwyer que expresara su arrepentimiento. Dwyer aceptó a cambiar su versión de los hechos, pero Killian, algo inquieto, le preguntó a la esposa de Dwyer, Joan, si él sería capaz de hacerse daño a sí mismo, a lo que ésta respondería: Él ama demasiado la vida. Y con esto se irían los dos. Más tarde, Dwyer regresó con su abogado, dándole su nueva versión y diciéndole que renunciaría a su cargo en la próxima conferencia, pero que Killian no asistiera a esta misma. El 21 de enero de 1987, Dwyer finalmente decidió hablar con el senador estadounidense, Arlen Specter. Después, Dwyer nuevamente le enviaría una carta al presidente Ronald Reagan, donde nuevamente expresaba su inocencia, pero el senador rechazaría esta solicitud al considerarla poco realista. Ese mismo día, Dwyer pidió al secretario de prensa, Horshock, y al subsecretario de prensa, Gregory Penny, que programaran una conferencia de prensa para el día siguiente, sin decirles de qué iba a tratar. Horshock organizó la conferencia de prensa para las 10:30 de la mañana del 22 de enero del mismo año. El secretario de prensa contactó a varios reporteros para que cubrieran la conferencia, diciendo que él mismo desconocía lo que se diría ahí. Ante esto, Dwyer quería prohibir la entrada a ciertos reporteros que, según él, habían escrito tendenciosos sobre él, e incluso propuso poner un guardia que prohibiera la entrada a los reporteros que no estuvieran en una lista. Pero su secretario se opondría a esto, afirmando que no podía utilizar las instalaciones del gobierno para manipular el libre flujo de información. Esa misma noche, Dwyer escribiría la siguiente nota: Disfruto de estar mucho con Joe. Los próximos 20 años habrían sido maravillosos. El mañana será muy difícil y espero poder superarlo. El día de la conferencia llegó. Dwyer se puso detrás de una gran mesa de madera y observó a varios fotógrafos, agentes de noticias y al menos 20 reporteros que cubrirían su conferencia. Dwyer comenzaría a leer un texto de 21 páginas, mientras que los medios se les entregó una versión de 20 páginas, los cuales pensaron que la última hoja sería donde anunciaría su renuncia.
Dwyer empezó a culpar y acusar al fiscal interino James West, al FBI y al juez del distrito, mencionando que abusaron del sistema y lo arruinaron. También hablaría en contra de la pena de muerte y expresaría su pesar por haber estado de acuerdo mientras estaba en la Asamblea de Pensilvania. Este discurso duró aproximadamente 30 minutos y a la mitad del mismo, varios periodistas empezaron a guardar sus cosas e irse, y cuando Dwyer notó esto, dijo lo siguiente: quienes estén guardando sus cámaras, creo que deberían quedarse, porque aún no hemos terminado. Su discurso estaba a punto de llegar a su fin, ya que solo le quedaba la hoja que no había distribuido a los medios. En esta hoja agradecía y se despedía de su familia y personas que creían en él. También mencionó que las condenas del juez Moore eran medievales. Me enfrento a una pena máxima de 55 años de prisión y una multa de $300,000 solo por ser inocente. Continuó diciendo que las familias y personas que creían en él y en su inocencia lucharán por buscar un sistema de justicia eficaz para que no vuelva a suceder lo que le pasó a él. Y cuando acabó de decir eso, interrumpió su discurso, llamó a sus empleados y les entregó a cada uno de ellos un sobre sellado con la insignia del Departamento del Tesoro. El primer sobre fue entregado a Bob Hostel. Este sobre contenía un mensaje para el gobernador de Pensilvania de aquel entonces, Bob Case, el cual no se conoce el contenido hasta el día de hoy. El segundo sobre fue entregado a Gregory Penny y en este contenía una tarjeta de donante de órganos. Y el tercer y último sobre fue entregado a Don Johnson, el cual contenía una carta de suicidio para su esposa y cada uno de sus hijos. También venía una carta de cómo debían ser los preparativos para el funeral. Y cuando terminó de repartir los sobres a sus empleados, Dwyer tomó un sobre manila y sacó un revólver Magnum modelo 19.357. Esto provocó el pánico de los demás. Dwyer se recargó en una pared y antes de disparar, dijo estas devastadoras palabras: por favor, salgan de la habitación si esto los afecta. Los reporteros que estaban en la parte de atrás, al ver que Dwyer sacó un revólver, salieron corriendo y gritando que el tesorero tenía un arma. Mientras eso ocurría, varias personas trataron de calmar a Dwyer y también trataban de arrebatarle el arma, a lo que este advirtió a las personas que no hicieran nada, y como sus últimas palabras fueron: esto lastimará a alguien. Y entonces Dwyer disparó. Este suceso fue grabado por al menos 5 cámaras y muchas otras transmitieron en vivo lo ocurrido ese día, sin ningún tipo de censura, ya que fue un hecho impredecible. Robert Dwyer fue declarado muerto a las 11:31 de la mañana de ese lunes, aún con el cargo de tesorero. Desde la muerte de Dwyer, Joan pudo cobrar en su totalidad todas las prestaciones por fallecimiento de su esposo, cuyas cifras ascendieron a más de $1.26 millones. Muchos afirman y teorizan que Dwyer decidió acabar consigo mismo para evitar la ruina financiera de su familia, ya que bien se sabía que si Dwyer era condenado, las prestaciones serían canceladas, y al morir en el cargo, no serían afectadas por la condena. En el documental Honest Man, The Life of Earl Dwyer, la hermana de Dwyer, Mary Kuhn, declaró que había tomado la decisión de suicidarse antes de saber que perdería su pensión, y por lo tanto, su motivación para suicidarse no fue brindar seguridad financiera a su familia, sino sacrificarse para ayudar al sistema. Este hecho tuvo mucha influencia en la cultura popular, ya que el sencillo de Marilyn Manson, llamado Get Your Gun, incluye el audio del suicidio de Dwyer. También otra canción que está inspirada en el acto es la canción Amen, Nay Shoot de la banda Rock Filter. Lamentablemente, el fragmento de la muerte de Dwyer se encuentra también en una serie de películas llamadas Traces of the Dead. Es impresionante ver cómo la presión de un juicio puede desatar pensamientos tan oscuros en una persona, y no hace falta irnos tan lejos. Hoy en día, este tipo de presión sigue existiendo, solo que ha cambiado de forma. El internet y las redes sociales pueden ejercer un nivel de acoso y señalamiento tan abrumador que, en algunos casos, llevan a personas a contemplar decisiones irreversibles, y ya no es necesario enfrentarse a jurado ni a pruebas sólidas. A veces basta con una acusación pública para que alguien sea condenado socialmente. Casos como el de Inquisitor muestran cómo el peso de una acusación, cierta o falsa, puede destruir una vida antes de que la verdad salga a la luz.
y estos casos dejan en evidencia el poder devastador de las palabras y de los juicios sin fundamentos, un poder que, como ocurrió con Robert Body Wire, puede marcar a una persona de manera trágica e irreversible.